Amadísimos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, de la Iglesia o de la Misión Tierra Santa, allá en Florida, Estados Unidos, y a todos aquellos, no importa la religión que tengan, o si son agnósticos o sean ateos, nuestra misión es predicar el Evangelio. Nuestra misión es que tú sepas qué es la palabra de Dios, qué quiere, qué no quiere Dios, quién es Jesucristo, qué hizo y cómo llegar a ser un verdadero cristiano. Para eso te pido, por favor, y para bien tuyo, escuches con atención nuestras lecciones. No es con el afán de mortificar, de insultar, de atacar, sino con el afán de enseñar lo que la palabra de Dios enseña. Así que, con todo respeto, te insto a escuchar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. La solidez de una casa no puede ser mayor que la de sus cimientos. Todas las diferentes partes de una casa se verán afectadas por los cimientos sobre los cuales se asienta. ¿Sabes tú que el cimiento es sobre lo cual está asentada la casa? Antes las hacían de basas, de árboles fuertes. Bueno, tal como mi casa, tú no encuentras cemento abajo en los cimientos, pero encuentras unas basas hechas de árboles fuertes que ya a estas horas de tantos años ya están petrificadas. Ya no le metes un clavo. Ya es como piedra. Eso es el cimiento. Ahora, tú sabes que el cimiento tienen que hacer zanjas muy buenas, echar buen concreto, probarlo, medirlo, de acuerdo al tamaño del edificio, de la casa. Pues así debe ser el cimiento. Y a nosotros nos interesa mucho que nuestro cimiento no se vaya a hundir, no se vaya a ladear, porque se ladea al cimiento, o sea, los principios, las enseñanzas, lo que Jesucristo nos ha enseñado a través de su palabra, nos vamos de cabeza. Cuando el cimiento falla, claro que en Cristo Jesús nunca va a fallar. Pero si el cimiento falla, se viene abajo todo. Ya no sería por culpa de Jesucristo, que es el cimiento sobre lo cual está edificada su iglesia, sino porque yo me descuidé, porque yo pequé, porque me devolví por tantas cosas, pero el cimiento queda ahí. Yo me puedo caer y me puedo perder, pero el cimiento mío es Cristo Jesús. Como Él es tan noble, tan cortés, tan respetuoso, no me obliga a mí a quedarme ahí. Él quiere, es su deseo, por eso fue a la cruz del Calvario, que yo permanezca firme en ese cimiento que es Él, la sangre de Cristo Jesús. Pero repito, si tú quieres perderte, si yo me quiero perder, Él trata por todos los medios. Para eso tiene maestros, pastores, evangelistas, para que nos sostengan en momentos de debilidad. Tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro maestro, es nuestro guía,
Pero si aún así yo persisto en caer, pues qué caray, caiga. No es lo mismo con el diablo. El diablo no te pide permiso, ni me pide permiso a mí para que yo caiga. Más bien me hace una zancadilla, me pone todos los estorbos que haya en el camino para que yo no esté bien cimentado sobre la palabra de Dios. Y es lo que nosotros, mi pastor, yo y todos los pastores verdaderos, creyentes verdaderos, es lo que hacemos, cumplir con la palabra de Dios, enseñar y enseñarnos a nosotros mismos cuál es el verdadero plan de Dios para nuestras vidas. Lo que el cimiento es para una casa, la pregunta, ¿existe Dios? Ese es el principal cimiento. Eso es donde tú estás parado, estás formado, estás arraigado. ¿O no? La pregunta que se hace mucho, y yo me la hacía antes, aún estudiando el marxismo, cuando estaba en el Partido Comunista, ¿existe Dios? Me recuerdo, ya lo he dicho, cuando estudiaba economía, el profesor Eduardo Mora Valverde, cuando se despedía de nosotros, bueno, hasta mañana si Dios quiere. Y éramos marxistas, leninistas, ateos. Entonces más de uno lo volvíamos a ver. ¿Cómo si Dios quiere? Y el profesor mismo decía, ¿y si existe? ¿Y si existe? Nos hacía mucha gracia, porque sabíamos que era un ateo. Y yo llegué a la conclusión de que el ateo no existe. Por más que diga, por más valentón que se sienta, como yo retaba a Dios y le decía a la gente que Dios no existía y que si existía, que me callara la boca. No, fue todo lo contrario. Más bien me la abrió hace casi 50 años para que hablara de Él. Así es Dios, fuerte y poderoso, y no hay nada imposible para Él. Lo que el cimiento es para una casa, la pregunta, ¿existe Dios? Lo es para la vida. Si el cimiento falla, falla todo. Al decir todo, es la vida. ¿Por qué? Porque yo me perdería. No tendría el cimiento donde agarrarme. Nadie me sostendría. Y entonces caigo como una casa, como la misma Biblia enseña, que fue edificada sobre la arena. En cualquier momento se hunde, porque no tiene cimiento. La arena no puede sostener por sí sola una casa. Por eso Jesucristo nos invita a que edifiquemos sobre Él, sobre la piedra viva, que no va a fallar, no se va a rajar. Y entonces, al menos yo decidí edificar mis principios, mi casa, sobre la piedra que es Jesucristo. Entonces estoy seguro de que no voy a caer. Puedo tener tropezones, como por ejemplo, por muy grande que sea el edificio, todo se mueve, todo se sacude en un terremoto o en un temblor, pero no se viene abajo, porque tiene buenos cimientos. Así nosotros podemos fallar, pero el verdadero creyente tiene un abogado para con Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra creencia o no creencia en Dios constituye el cimiento de nuestra manera de pensar. Le da color o marco interpretativo a todas nuestras ideas acerca de la vida.
Por tanto, la interrogante más profunda que alguien puede plantearse es: ¿existe Dios? La razón por la cual esta pregunta es tan significativa se debe a que la respuesta que se le dé afectará todas las respuestas a todas las demás interrogantes que nos planteemos acerca de la vida. Por ejemplo, digamos que un hombre responde a esta pregunta diciendo: no, Dios no existe. Entonces, al responder este hombre a la pregunta: ¿cómo debo vivir mi vida?, llegará a la siguiente conclusión: puedo vivirla como me dé la gana. Después de todo, no soy un ser creado y no soy responsable de darle cuenta a ninguna potestad superior. La única obligación que tengo es la de contribuir a la felicidad y productividad de mis semejantes, lo cual debo hacer hasta cierto punto. Habiendo cumplido lo anterior, lo que haga con mi vida depende totalmente de mí. ¿Cómo sé que no volveré a vivir después de la muerte? Debo extraer de la vida todo el gusto por vivir que yo pueda. Y eso lo estamos viendo hoy en día. Nadie cree en Dios. Nadie sabe qué viene después de la muerte. Aunque tú ves los templos llenos de gente, de gentes que no usan Biblia, creen y repiten sin base alguna, sin cimiento alguno, lo que su líder les diga. Prácticamente están en nada, porque yo debo comparar lo que está diciendo mi líder o cualquier líder con la palabra de Dios. Yo no puedo vivir como yo quiera, porque la vida no me pertenece a mí. Antes le pertenecía al diablo, por el trato que hizo Adán y Eva con Satanás. Por eso la palabra dice que el príncipe de este siglo o de este mundo es Satanás. Esta gente todavía está bajo las riendas de Satanás. ¿Por qué? Tienen religión, pero no saben lo que la Biblia dice. Pueden repetir lo que dice su líder y defender lo que dice su líder, pero al abrir la Biblia se da cuenta de que mucho, y en otras religiones el 99% no tiene que ver nada con la Biblia. Historias, tradiciones, leyendas, santos inventados, cuentos inventados. Y no solamente estoy hablando de una religión, porque en otras también se inventan cada cuento para aquel que yo siempre digo que es un ignorante voluntario. Nosotros, como verdaderos creyentes, no atacamos o hablamos sobre una religión en particular, sino también sabemos que hay iglesias llamadas cristianas donde explotan, donde roban, donde con engaños le sacan hasta el último cenco al pobre, pero al pobre entre paréntesis, porque ese se tiene la palabra de Dios. Que se deja engañar es otra cosa. Por eso yo digo ignorantes voluntarios, con tal de que los pongan a predicar, con tal de salir en televisión, con tal de pertenecer a cierta religión, a una iglesia muy bonita, muy grandota, que salen en televisión y todo eso. No importa a ellos que los estén atracando, como dice el mundo, que les estén robando. En todas partes se cuecen habas. En toda parte pasan cosas iguales, pero no en el creyente. Porque yo como creyente he estado en varias iglesias
he predicado en varias iglesias, he pastoreado en varias iglesias, he dado campañas evangelísticas y he dado campañas de enseñanza. Y nunca me he dejado engañar para predicar, para tener derecho de enseñar, para tener derecho de pasar a un púlpito. ¿Por qué? Porque estoy bien cimentado. Estoy cimentado en la palabra de Dios. A diferencia de aquellos otros que no saben ni a dónde están cimentados, cuál es su verdadera historia, porque a nadie le cuentan su verdadera historia, como es. Llámese testigo de Jehová, llámese adventista, llámese católico, llámese mormón, llámese como sea. Ninguno de estos le va a contar la historia del nacimiento de su llamada iglesia. Porque entonces se le irían toda la gente honrada, toda la gente que verdaderamente quiere a Dios. Nosotros no. A como decimos de una, decimos de la otra. En la iglesia cristiana se ha metido una mafia y brava, gracias a Dios que son 4. Yo contesto, pues no es nada raro, porque Judas incluso anduvo con Jesús y aún era el tesorero. En Samaria, un mago llamado Simón le ofreció dinero a Juan y a Pedro para que le enseñara los dones del Espíritu Santo. Pero como Pedro no era papa, ni era cura, ni cosa por el estilo, simplemente era un creyente como yo, le dijo, arrepiéntate de lo que estás pidiendo, de lo que estás haciendo. A ver si acaso te son perdonados tus pecados. Si Pedro fuera papa, como dicen, si sobre Pedro se hubiera edificado la iglesia, Pedro tendría toda la autoridad de mandarlo hasta el infierno. Pero no, él sabía que el cimiento es Jesucristo y que Jesucristo estaba cumpliendo la labor que le encomendó el Padre. Y eso no nos concierne a nosotros. Pedro no lo confesó, no lo absolvió, más bien le dijo, arrepiéntete. Para ver, porque ni Pedro podía estar seguro si Dios lo iba a perdonar ante tan grandísima blasfemia de querer comprar los dones del Espíritu Santo. Ahora supongamos que otro responde a la pregunta mencionada diciendo, sí, Dios existe. Su respuesta a la pregunta, ¿cómo debo vivir en este mundo?, será totalmente diferente. Puede que diga, he sido creado por un ser todopoderoso. Es claro que este tuvo un propósito para mi existencia y debo descubrir ese propósito. Solo descubrir su voluntad y cumplirla en mi vida, podré encontrar la paz y el propósito que mi Creador se propuso para mi vida. Sé que algún día Él me llamará para que le rinda cuentas de la manera como viví en su mundo. Dios quisiera que todos llegaran al pensamiento de este hombre y que algún día tendrá que dar cuentas cómo vivió su vida. Él sabía que no era de él, que había sido comprada a precio de sangre, y sangre preciosa, en la cruz del Calvario. Analicemos cuidadosamente la pregunta, ¿existe Dios? ¿Existirán razones convincentes para creer que Dios existe? No es como un argumento sobre la existencia de Dios que la Biblia da comienzo. Comienza más bien haciendo una afirmación acerca de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. Sin embargo, esparcidas por toda la Biblia, hay pruebas racionales de la existencia de Dios. Algunas están expresadas directamente, otras indirectamente y aún otras están implícitas. Resumamos varias de ellas en una consideración que le daremos solamente a 2.
Si usted reflexiona profundamente sobre estas dos razones, ellas le llevarán a creer con toda confianza que Dios realmente existe. La primera prueba que nos motiva a creer que Dios realmente existe es la que proporciona el mundo que nos rodea y que está por encima de nosotros. La Tierra y el universo proclaman elocuentemente la existencia de Dios. Vivimos en un planeta al que llamamos Tierra. Esta forma parte de un sistema solar, el cual gira alrededor del Sol. Es indiscutible que este sistema solar está organizado y responde a un diseño. Todos los planetas se mantienen en sus órbitas y jamás se estrellan el uno contra el otro. Giran alrededor del Sol a una velocidad y distancia correctas. La relación de la Tierra con el Sol da lugar a una sucesión del día y la noche y de las estaciones climáticas. Este planeta se encuentra a la distancia correcta del Sol. Si nos alejáramos tan solo un mínimo, nos congelaríamos. Si nos acercáramos, nos freiríamos. Los científicos nos dicen que en el espacio hay grandes cantidades de sistemas solares más allá del nuestro. No tenemos certeza de las dimensiones del universo. Nuestros telescopios no pueden llevar nuestra visión hasta sus confines. Nuestra mente no puede abarcar su anchura. Aunque hay mucho que conocer acerca del universo, una cosa sí es segura. Se trata de un universo caracterizado por el orden y el diseño. No es fortuito ni caótico. Está unificado y organizado. La existencia del universo exige que lleguemos a una de dos conclusiones: o fue creado o se originó espontáneamente. Si uno arguye que el universo tuvo un origen espontáneo, deberá llegar a la conclusión de que se originó de la nada, o de que resultó de alguna clase de explosión cósmica de materia que ya existía. De las dos conclusiones más importantes, la única que resulta razonable creer es la de que el universo fue creado. ¿Cómo podemos creer que el universo provino de la nada y a la vez ser íntegros? ¿Cómo podemos creer con racionalidad que el universo resultó de una explosión cósmica y que la materia es lo único que ha existido? Una vez, una muchacha de la universidad me retó a probarme ella que Dios no existía, que todo se debió a una explosión cósmica. Y dije yo, de una explosión cósmica salieron los animales. Le dije yo, si con una bala de 1 centímetro, con la explosión que hace, se mata a un elefante. Como una explosión cósmica, que no puedo ni imaginarme de qué tamaño sería, algo catastrófico, salieron los árboles, las flores, el sol, la luna, las estrellas, el hombre. Suponga que un hombre se acerca a mí con un libro en sus manos. Bueno, yo le dije a la muchacha, entonces explíqueme usted cómo se hizo el hombre. Bueno, de la nada, de la explosión, y le digo yo, entonces usted cree, sabiendo que en un dedo de un ser humano hay millones de células, ¿usted cree que existió, después de esa explosión cósmica, una célula pensante? Una célula que no se ve ni con un microscopio, a no ser que sea demasiado fuerte. La célula por dentro tiene una molécula y un ion positivo y un ion negativo. Ahora que usted sabe qué es una célula, le dije,
resulta que esa célula pensaba. Entonces, digamos que todas las células que salieron de esa explosión cósmica pensaban. Y entonces decidieron cómo hacer tal cosa, cómo hacer un elefante, cómo hacer un tiburón, cómo hacer un cocodrilo, cómo hacer al hombre. Ya me imagino qué catástrofes, las células decidiendo qué quiero ser yo. Yo quiero ser dedo, yo quiero ser cabello, yo quiero ser dientes, yo quiero ser orejas, yo quiero ser... Y habrá células que no querrían ser algunas partes de nuestro cuerpo. Imposible que hubieran algunas que quisieran ser parte de nuestro cuerpo. ¿Tú te imaginas a qué me refiero? Pero que haya una célula pensante, o sea, una célula con cerebro. Bueno, sería de locos pensar que... Y eso es lo que enseñan en la universidad. Y la muchacha, lógicamente, que no pudo conmigo. No pudo conmigo. Y no conmigo, con la palabra de Dios. Sería muy ignorante la persona, por mucho que haya estudiado, porque el estudio no da inteligencia, lo que da es conocimiento. Pero hay personas que nunca han estado en la escuela y tienen una inteligencia increíble. Ya sí me estoy acordando de 5 personas. Sin entrar en política ni cosas por el estilo. Cuando se dio la Revolución Cubana, no volvieron a entrar repuestos, ni tornillos, ni tuercas. Y usted ve que los carros andan ahí en Cuba, en La Habana. Carros de 1950. ¿Cómo hacen esos cubanos? Son maravillosos. Muy sencillo. Ellos hacen los repuestos, los tornillos, las arandelas, todo lo que se necesita. Y no tienen el estudio, ni tienen las copias de cómo se hacen los carros, porque todo eso fue quitado por Inglaterra, Alemania, por Estados Unidos. Incluso Inglaterra hacía las roscas de las tuercas al revés. Entonces tú no podías socarlas hacia la derecha, sino hacia la izquierda, que es cuando se aflojan, más bien. Y sin embargo, ellos, sin tener esa clase de ¿cómo se llama?, de estudios o de tecnología, lo fueron haciendo. Y ahí andan los carros de los años 50 en Cuba, bellísimos y bien cuidados. El hombre no necesita estudiar para ser inteligente. El que es inteligente es porque tiene la virtud de que Dios lo hizo así, o Dios lo quiere usar, y no va a usar a cualquier Juan de los Palotes. Como por ejemplo, en cierta religión no hay que estudiar, simplemente son leyendas, ritos, inventos, y la gente cree en esos inventos. No les interesa qué dice la Biblia. Y aún lo sé por mi propia experiencia, que esos líderes ni conocen la Biblia. Les sacan lo que les sirve, y lo que no les sirve, no les sirve, ni tampoco les sirve a sus feligreses. Entonces por eso los tienen en la ignorancia.
Y esto es obra de Satanás, no es obra de Dios. Tener el conocimiento. Yo estuve en una escuela de electrónica y teníamos, como todos los vacacionales, llevar instrumentos viejos. Entonces yo le pedí a los vecinos instrumentos viejos para, con la ayuda del profesor y el director y todo eso, devolverlo bueno. Una vez llevé una grabadora de una institución, de un sindicato, y no hubo forma de que el profesor la pudiera arreglar, ni el director, que es ingeniero, la pudiera arreglar. ¿Ya? ¿Qué hice yo? Salirme. ¿Cómo yo voy a estar pagando para que me enseñe el que no sabe? La llevé a otro taller, no una escuela de capacitación, sino a un taller común y silvestre. Y ahí en 10 minutos la arreglaron. Entonces, ¿cómo voy a seguir yo ahí y pagando lo que ni el ingeniero y el maestro o el profesor sabían? O sea, yo no tendría masa gris, no tendría boca para decir yo soy inteligente, si sé que el ingeniero y el profesor no sabían. Pues lógicamente me salgo de ahí. Lo mismo que si el líder espiritual entre comillas, solo conoce leyendas, de rituales, de tradiciones, y no puede resolverme un asunto bíblico porque no lo conoce. ¿Cómo voy a estar yo siguiendo ahí? ¿Cómo voy a estar yo todo el tiempo escuchando algo si tengo duda de lo que me está enseñando es cierto? No, cierta es la palabra de Dios, tal y como Dios la dejó. Ese es el cimiento del cual yo estoy bien agarrado. No necesito ir a conjeturas, a ver si es cierto o es mentira. Y les voy a decir con toda sinceridad, en la religión tradicional le puedo probar que no conocen ni siquiera el principio de lo que es la palabra de Dios. Todos son inventos. Y del otro lado, que gracias a Dios son unos 4 o 5, usan los inventos también, como la tradicional, para ganancias sucias, deshonestas, para blasfemias, para pecar y hacer pecar al ignorante voluntario, porque estos sí tienen Biblia, y aún con la Biblia en la mano se dejan, porque el diablo es así, se dejan engañar. Unos y otros tendrán que darle cuentas a Dios, y yo a la verdad no creo que ninguno la pase. Yo vengo de tal religión, yo vengo de tal otra. Yo no le voy a preguntar eso a nadie, de qué religión viene. No. Todo está escrito en el libro de la vida. Si siempre estuviste engañado, Dios no tiene como excusa la ignorancia. No te salvas, porque sos ignorante, habiendo quien te enseñe las Sagradas Escrituras, y el otro, teniendo las Sagradas Escrituras, se deja engañar voluntariamente, no se salva tampoco. ¿Por qué? Porque ninguno hace la voluntad de Dios, ni les importa a Dios. Les importa tener una religión. Tener una religión y tener a Dios son cosas muy, 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 muy distintas.
Suponga que un hombre se acerca a mí con un libro en sus manos. Me da el libro y me pide que le eche una mirada. Comienzo a examinarlo. Noto que el libro tiene una leyenda en la portada que dice Concordancia completa de Cruden. También noto otra leyenda impresa en la parte que corresponde a la casa editora que dice Sondermann. Al voltear las páginas observo que contiene un listado, un orden alfabético que todos los diferentes nombres, lugares y frases de la Biblia inglesa, acompañados de la respectiva referencia de su ubicación, es esta. En la portada se declara que son más de 200,000 las referencias que se consignan en el libro. Podría decir al hombre: creo que voy a tratar de contactar a la casa editora de este libro para ver si logro adquirir un ejemplar de él. Luego el hombre me responde: no se puede comprar un ejemplar de este libro porque no fue publicado ni compilado. Tuvo un origen espontáneo. O sea, no fue publicado, no fue compilado, sino que tuvo un origen espontáneo. Tuvo un origen espontáneo. Lo llamo ya completo. Sin quién lo escribió, sin quién lo editó, no, lo llamo ya completo. Su existencia provino de la nada. Yo le diría al hombre: me está diciendo que todo este listado de nombres, de lugares, de frases de la Biblia inglesa no fueron compilados por alguien. Me está diciendo que estas 200,000 y más referencias llegaron a existir proviniendo de la nada. Me está diciendo que este libro no fue compuesto, ni impreso, ni encuadernado. Si el hombre respondiera sí, eso es lo que estoy diciendo, yo le diría: sé que usted está en un error, lo respeto como ser humano, pero mi capacidad para razonar me impide aceptar su conclusión acerca del origen de este libro. Puedo decirle sin temor de que se me pruebe lo contrario, que este libro no tuvo un origen espontáneo. Puedo estar seguro de que es correcta la respuesta que le daría a este hombre, porque mi capacidad para razonar me impide llegar a alguna otra conclusión respecto del origen del libro. ¿Cómo yo voy a aceptarle que el libro no fue hecho por alguien, no fue compilado, no fue impreso? No, salió de la nada. Y eso es lo que enseñan las religiones, principalmente la tradicional. Pero ¿cómo me explica usted esto y esto y esto? No se explica, son dogmas. ¿Lo acepta o no lo acepta? Un dogma es una cosa que no se puede probar, aunque parezca verdad. Pero cuando usted le hace la pregunta, no pueden contestar. ¿Por qué? Algo tiene que haber sucedido para que tal cosa suceda. Estaríamos igual que el ejemplo del libro. Suponga que otro hombre se me acerca y me entrega una rasuradora. El hombre me dice: quiero que le eche una mirada a esta rasuradora. Puede conectarle un cordón eléctrico por debajo y por medio de la energía eléctrica puede usted encenderla y afectar su rostro. Le eliminará el pelo de su barba sin cortar de su piel. Dentro de la parte inferior hay una especie de pila. La energía eléctrica se almacena en esa pila mientras la rasuradora está conectada a una forma de corriente, lo cual permite que se le pueda usar en el futuro. Así, cuando esté lejos de la toma de corriente, todos sabemos cómo es eso. También un radio, podemos andarlo sin conectar, porque tiene una pila adentro que está cargada por medio de la corriente y la puede llevar a cualquier lado, la rasuradora o el radio, y le va a servir igual. Yo podría decir al hombre: esta sí que sería una herramienta de lo más útil. Yo viajo bastante y una herramienta como esta me sería de gran utilidad. Veré si puedo comprarme una parecida a esta. Imagine que el hombre me dice: oh no, esta rasuradora no se puede comprar, no fue creada, llegó a existir espontáneamente. No lejos de aquí había una fábrica en la que se almacenaba toda clase de materiales: plásticos, metales, madera, hierro, cobre, alambre, bueno, como una chatarrera, digámosle así. Hace algunas semanas sucedió una explosión en el edificio de la fábrica. Estos materiales volaron por el aire. Los plásticos, los metales, la madera, el zinc, el hierro, el cobre,
todo lo que había en esa chatarrera que le llaman fábrica, volaron por el aire porque hubo una explosión ahí. Estando en el aire, algunos de estos materiales se fusionaron. De algún modo se enlazaron y cayeron al suelo, adoptando la forma de esta herramienta. Entre los escombros y restos del devastado edificio, encontramos esta rasuradora. No fue diseñada ni manufacturada, fue el resultado de la explosión. Yo le diría a este hombre, me está pidiendo que crea que esta rasuradora no fue diseñada, ideada ni cuidadosamente ensamblada. Usted está afirmando que fue el resultado de la casualidad y el caos, no de la inteligencia de alguien. Si el hombre insistiera en que la rasuradora provino de una explosión, yo le diría, usted debe estar en un error en cuanto a la rasuradora. Ninguna persona que razone podría llegar a tal conclusión. No puedo concebir que una rasuradora llegue a existir de este modo. Estaría completamente seguro de mi respuesta a este hombre. Mi capacidad para razonar me impediría sacar alguna otra conclusión. La conclusión a la que con certeza hemos llegado en cuanto al libro y a la rasuradora es una a la que con aún mayor certeza podemos llegar en cuanto al universo. Por más retórica y terminología científica que se usara, provino de la nada, ni que fue el resultado de una explosión. El universo está muchísimo mejor concebido y diseñado que un libro o una rasuradora. Si no podemos creer que un libro sencillamente llegó a existir de la nada, ni que una rasuradora fue el resultado de una explosión, ¿cómo podemos creer que el universo provino de la nada o que fue el resultado de una explosión de materia inconsciente? Todos los que han estudiado el universo detalladamente han salido de tal estudio dándose cuenta de que es una maravilla de diseño y precisión complejos. La conclusión, ya para terminar, a la cual hemos llegado por la razón, la Biblia la afirma. En Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En otras palabras, si nos sentamos sobre la grama durante una noche clara y miramos al cielo estrellado, nos hallaremos en un maravilloso culto de oración. El predicador será el oscurecido cielo con su mirada de estrellas. Nosotros seremos la congregación. El auditorio será la grama sobre la cual nos encontramos sentados. El predicador declarará en silencio, pero con elocuencia, que las estrellas no llegaron a existir de la nada, sino que fueron creadas. El cielo estrellado proclamará la gloria de Dios. Al salir del culto de oración diremos, tiene que ser cierto el mensaje que oí de ese predicador. La razón no me permitirá aceptar un mensaje diferente. Pablo, uno de los autores del Nuevo Testamento, escribió, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos capítulo 1, versículo 20. Las cosas visibles, tangibles del universo, prueban la existencia de la mano invisible de Dios. Nos hablan de su poder sin límite y de su carácter sobrenatural. Nos damos cuenta de que Dios existe por medio de la revelación general, el mundo que nos rodea y que está por encima de nosotros. Pablo también dijo, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Hechos 14:17. El mundo de nuestro planeta y el mundo del universo dan testimonio de la existencia de Dios. Bueno, amigos, hermanos, luego seguiré con este tema, que es, como yo siempre digo, largo y tendido. Por eso hay que ponerle atención, porque como está este mundo, cada vez menos gente cree en Dios. A una muchacha de la universidad o a un muchacho de la universidad que diga que cree en Dios, la agarran de bullying.
Es como que una muchacha llega a la universidad y que diga que es señorita. Bullying completo. Burla completa. ¿Cómo es posible que una muchacha no se atreva a decir en la universidad que es virgen? O un muchacho que sí cree en Dios. Así está el mundo. Así está el mundo y tú lo sabes. ¿Y quién te da enseñanza? La religión. No habla de eso. Las otras religiones tampoco. Solo los verdaderos creyentes hablamos las cosas tal y como son. Si tenemos que desenmascarar a un falso pastor, a un falso maestro, a un falso evangelista, lo desenmascaramos con nombres y apellidos. Y hasta lo expulsan de la iglesia. Lo que no sucede en la acera del frente. Que cada día más y más y más corrupción. Y no les importa. Siguen igual. Ya de eso he hablado mucho. Siguen igual. Como si no tuvieran entendimiento. Como si no les importara. Como si van ahí simplemente para ir a algún lado. Pero estoy seguro que ni ellos creen eso. Ni ellos creen eso. Como le dijo un cura a mi hermano, no le haga caso a Orman. Porque si acaso el 2% de la Biblia es cierta. Y con las últimas noticias, sí, porque ahora hay televisión, hay computadoras, hay la prensa, las cosas que se han visto y son denunciadas no por nosotros, sino por la prensa, por la televisión, por todo lado, y siguen como si nada. Siguen como si nada, y peor aún, defendiendo el pecado más atroz y más vulgar y más sucio. Que es peor todavía. No hacer lo malo, sino defender lo malo, como dice Romanos, del capítulo 1, del versículo 16 a 32. Por eso hay tanta maldad. Ya la maldad no les importa. Yo les preguntaría entonces, ¿existe Dios? ¿Sí? ¿Y cómo me prueba usted que existe Dios? Si no tiene la palabra de Dios, si no conoce la palabra de Dios, si lo que está recibiendo son leyendas, cuentos, apariciones, y por otro lado, por dicha, repito siempre, unos 4 o 5 estafando a voluntarios, a ignorantes voluntarios. Pero quiero decirle, para terminar, que Dios no tiene por excusa la ignorancia, ni el que tú sigas ahí viendo tantas cosas que están sucediendo. ¿Y qué hiciste tú? ¿Saliste de ahí? ¿O seguiste cometiendo el mismo pecado? Porque el mismo ladrón es el que cuida que el que se mete. Y no hay de otra. Contradígamelo si puedes. El mismo ladrón es el que está cuidando, o el campana, y el que se mete. El mismo pecado está cometiendo. Yo estoy oyendo tal que te salió por el periódico porque hizo esto y esto y esto y esto. Y ahora acaban de meter a la cárcel a uno muy famoso. Pero tú no dijiste nada y seguís ahí. ¿Sí? Pues estás haciendo lo mismo. Estás complaciendo el mismo pecado. Estás como el que está cuidando, como el que está robando. Entonces yo te preguntaría, ¿existe Dios? Bueno, yo no tengo la Biblia ni sé qué dice, lógicamente. Tú tienes religión. Tú tienes una costumbre de ir a tal lugar. Tú tienes alcahuetería. Tú tienes, a mí no me importa. Está como aquel hombre que dijo, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera.
dando limosnas y ayudando al prójimo, puedo hacer con el resto de mi vida lo que yo quiera. ¿Existe Dios? ¿Estarías igual? Para probar si existe Dios o no existe Dios, hay que leer la palabra de Dios. Hay que escudriñar la palabra de Dios. No es lo que yo diga, es lo que la palabra de Dios dice. Si me seguiste y copiaste algunos versículos y capítulos que te di y dónde están, seguir estudiando, que nunca me vas a agarrar de la mentira. Nosotros no predicamos tradiciones ni ritos ni cosas que no sabemos, sino lo que dice la palabra de Dios. Como le dijo Dios a Ezequiel, ponte de pie, ve a este pueblo de dura servicio y háblales, escuchen o dejen de escuchar. No tienes excusa delante de Dios. Alguien te está hablando de Dios, así que no tienes excusa. Si querés oírla, gloria a Dios. Si no la querés oír, allá tú. No tenés excusa delante de Dios, porque alguien te está hablando de Dios. ¿Quién soy yo? Un cristiano que obedezco a la palabra de Dios, de predicar el evangelio a toda criatura. Pido a Dios por todos vosotros, para que Dios les dé sabiduría y entiendan que sin la palabra de Dios no sos nada. Has tenido tiempo, 50, 40, 60, 80 años, y no has leído la palabra de Dios, pero si has bailado, has tenido novios, te casaste, has fornicado, has adulterado, has robado, has mentido, has hecho de todo. Como lo hice yo cuando no conocía a Dios. Luego me arrepentí y trato lo más posible de seguir sus mandamientos, su palabra. No la que me quiera decir el hombre, sino porque yo tengo como 8 Biblias, distintas versiones, libros. O sea que a mí no me van a meter 10 con hueco. Pero aquí sí. Te pueden meter, no te pueden, te están metiendo 10 con hueco si no eres un verdadero creyente. Y no tenés excusa. Porque yo no sabía. Yo no sabía. Tú mismo te estás lanzando al lago de fuego que arde con azufre. Tuviste tiempo para todo, pero no tuviste tiempo para mí. Como el hijo que tiene tiempo para todo, pero nunca tuvo tiempo para darle un beso al papá o abrazarlo, o celebrarle el cumpleaños, el día del padre o alguna cosa. Entonces, ¿con qué cara le va a pedir al padre que le haga un favor, que lo quiera, si tú no lo quieres a él? Padre eterno que estás en los cielos, sea tu nombre santificado. Te ruego, Señor, para que tú les des sabiduría a todas aquellas personas que escuchan tu palabra, hermanos y no hermanos. Que tú los bendigas dándoles sabiduría para que conozcan la vida y lleguen a tener la vida eterna, por la cual Jesucristo fue a la cruz de Calvario a derramar su sangre para remisión de nuestros pecados. Gracias te doy, mi Dios, por esta virtud, por este privilegio de poder exponer tu palabra a todas las gentes. Tú sabes que yo cumplo con mi deber, el resto es tuyo. Yo no puedo obligarlos, puedo aconsejarlos, pero tú eres el que juzgas. Te pido por todos ellos, dales un espíritu noble para que escuchen la palabra de Dios. Me escuchen a mí, y escuchen a mi pastor y a los pastores verdaderamente creyentes, hijos tuyos. Gracias te doy amigo, gracias te doy hermano, gracias te doy ateo, agnóstico, a quien escuche esta palabra. Seguiré más adelante con el mismo tema, porque es un tema de no acabar.
Y no he cansado, les digo. Cada vez es más lindo. Ya yo tengo casi 50 años de predicar. Pues debe estar cansado. No, al contrario. Cada día me hace más feliz el predicar tu santa palabra. De una u otra forma. Pero no puedo estar sin hablar de ti. Principalmente a aquellos que no conocen. Gracias le doy a la misión Tierra Santa en Florida, Estados Unidos, a su pastor, hermano Fernando Chinchilla, a su esposa Liliana, a Andrea, su ayudante, y a todos los hermanos de la misión Tierra Santa en Estados Unidos. Gracias, hermano pastor. Gracias porque has tenido confianza en mí para que les dé alimento a las ovejas que Dios te dio. Gracias porque crees, porque tú conoces también la palabra igual que yo o más que yo. Y entonces has tenido confianza en darme o prestarme tu rebaño para que yo las alimente. Gracias te doy, hermano pastor, porque el Espíritu Santo te dirigió hacia mí, obedeciste y aquí estoy sirviéndole a Dios, a la misión y a ti con mucho respeto como pastor. Gracias, buenas noches y que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Amén y amén. Miramos todas las cosas que existen, tenemos que llegar a la conclusión de que Dios existe. Pero para probarlas tenés que leer la palabra de Dios. Si te preguntan, ¿existe Dios? Tenés que llegar a la conclusión, sí o no. No hay otro camino. Pero solamente a través de la palabra de Dios podés conocer a Dios. Yo en el marxismo nunca lo pude conocer. En la religión donde mis padres me criaron, nunca lo pude conocer. Lo que conocí fue la pedofilia, que por misericordia de Dios me pude escapar. Ya el amigo ese se murió. Ya tendrá que darle cuentas a Dios. Pero Dios tenía para mí que predicara su palabra y me mantuviera limpio para Él. Me mantuviera limpio para Él. Y entonces pude escapármele. Eso fue lo que aprendí en la religión de mis padres. Pero ¿qué sabían ellos de la Biblia? Le conté, como lo he dicho antes una vez, a mi madre, y era como contarle a una piedra. Ni me preguntó nada, ni cosa por el estilo, porque hablar de un cura, para mucha gente, es persignarse e hincarse, porque Dios guarde hablar de estos hombres. Hombres entre comillas. Entonces, ¿cómo llegué a la conclusión de la existencia de Dios, de la existencia del pecado, de la existencia de hombres que vendrían a hacer la maldad que estamos viendo, sino a través de la Biblia? Por cierto, mi hermano pastor va a dar algunas charlas sobre el testimonio de los apóstoles, muy interesantes, por cierto, sobre el testimonio de los apóstoles. Y yo les invito para cuando yo voy a dar unas 2 charlas por semana. Mi hermano pastor dará unas 2 charlas por semana también, tan importantes como esta, porque el hermano pastor se basa en la Biblia. Yo te invito a que, si no tenés la Biblia, conseguiste una, comprate una. Si tenés para tomar cerveza, para bailar, para pasear y todo eso,
comprarse una Biblia que es 1000 veces mucho más barata. Para cuando mi hermano pastor, ya la próxima semana, si no me equivoco, empieza a dar charlas sobre el libro de los Hechos, sobre el testimonio de los apóstoles, tú lo sigas y vas anotando donde mi hermano se equivoca o dice mentira. Pues ni le hagas punta al lápiz, porque no podrás agarrarlo en ninguna mentira. Como a mí no me puedes agarrar en ninguna mentira. Precisamente estoy dando de cómo llegar a ser un creyente verdadero. No voy a decir mentiras. Todo lo que mi hermano les dará a conocer está en la Biblia. La Biblia no le permitirá, ni él ni el corazón de él, porque es hijo de Dios, dar mentiras, exageraciones o inventos. Yo te invito para que te prepares también a escuchar a mi hermano. Qué casualidad, somos del mismo apellido. Él se llama el pastor Fernando Chinchilla, yo Olman Chinchilla. Y el Espíritu Santo nos unió en el mismo sentir, en el mismo espíritu, en el mismo pensamiento, en la misma palabra, en el mismo amor de Cristo. Y yo te invito para que lo escuches con mucha atención. Yo lo voy a hacer. Yo siempre lo escucho. Es mi pastor. Y sé que el hermano predica la verdad, porque es un creyente de verdad, amante de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Bueno, amigos y hermanos, como yo siempre digo, como esto es largo y tendido, tendremos el hermano y yo que ponernos de acuerdo, porque si él da las clases del libro de los Hechos, puede dar los 5 años, porque el Espíritu Santo nos llena la boca para hablar. Yo podría andar por ahí también con cómo ser un verdadero creyente. Te puedo predicar 5 años y no nos agarrarás en una mentira, en ninguna mentira. Muchas gracias por haberme escuchado. Seguiré más adelante dando estas charlas. Si por mí fuera todos los días, pero nosotros tenemos que sujetarnos a una empresa que es la que hace los moldes, o como le llaman, el formato, para luego publicarlo por Facebook y por WhatsApp y por YouTube. Entonces no podemos cargar a la empresa, el hermano y yo, dándole todos los días, porque no harían abasto. El hermano tiene tanto que dar, y modesta parte yo tengo tanto que dar. La que no haría abasto sería la empresa. Sin embargo, muchas gracias por haberme escuchado. Te lo prometo delante de Dios, que no he dicho ninguna mentira. No digo te juro, porque jurar es prohibido por Dios. Y tú sabes que todo el mundo jura, en la corte, en la alcaldía, en todo lado. Tal vez tú has jurado y la Biblia te prohíbe jurar. Tú no lo sabías, estoy seguro. Por eso yo no juro. Yo fui a un juicio porque me debían una plata y me dicen, levante la mano, jura. Digo, no, perdone, yo prometo decir la verdad, pero yo no puedo jurar porque Dios no me lo permite. Nosotros hacemos lo que Dios nos dice. Entonces, si él me dice no jure, no juro, ni ante el presidente tal, ni ante el jurado tal, llámese como se llame, por poderoso que sea, yo no juro, porque no hay nada más grande y que respete más que a Dios. Por eso me creo un verdadero creyente. No me creo, soy. Igual que el hermano pastor, su esposa, su secretaria, porque el hermano también trabaja, no se pasa de vago, como muchos creen. Trabaja, tiene que estudiar,
tiene que predicar, tiene que dar estudios. Es el pastor de una iglesia. No como muchos dicen que, bueno, y tampoco cobra diezmos. Por aquellos que están pensando otra cosa. Yo tampoco cobro un 5, ni a la misión, ni a ti, ni a nadie, por dar estas enseñanzas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te pido por todas aquellas personas, hermanos o no, para que tú le derrames sabiduría sobreabundante a través del Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Hazles entender sabiduría. Sácalos del error, Señor, para que ellos sean parte de tu iglesia, de la verdadera iglesia, y no tengan que ir a juicio, porque son ya lavados por la sangre de Cristo, bautizados conforme a las Escrituras, porque te aman a ti, te obedecen a ti. Por eso te pido que tú hagas que ellos tengan su Biblia, la escudriñen, y tú puedes hacer como hiciste conmigo, de un ateo, un predicador, un maestro, un pastor. Lo digo para gloria de tu santo nombre. ¿Qué hay imposible para ti? Agarrar a un ateo, a un matón, a un borracho y cambiarle su vida totalmente. Creer en la verdad y no en la mentira. Así te pido por todo aquel que oiga esta predicación y oiga las predicaciones de mi hermano pastor y sigan adelante obedeciendo. Y obedecer no ocupa espacio. Espero que me entiendan esto. Obedecer no ocupa espacio, ni tiempo. Así que, si tú quieres obedecer, tu vida va a cambiar en una forma totalmente distinta a la vida que llevas. Si estás llevando una vida santa, te felicito y te insto a que sigas adelante, conforme el Espíritu Santo te vaya guiando, en el nombre de Cristo Jesús, por amor al Padre Celestial. Gracias nuevamente, le doy gracias todos los días y a cada rato a mi pastor, porque no fue rebelde a la palabra del Espíritu Santo. Cuando lo escogió para tratar conmigo y tuvo confianza en que yo pudiera dar estos mensajes a su rebaño, a los amigos de la iglesia y aún a los enemigos. El hermano no me conoce, yo no lo conozco a él, sin embargo me sujeto a él como un ministro de Dios, porque lo he ido predicando, porque él habla conmigo, porque tenemos la misma doctrina, la misma forma de hacer las cosas. No fue por casualidad ni porque hombre alguno me recomendó, sino lo que el Espíritu Santo puso en él, lo puso en mí. No hemos discutido ni vamos a discutir en nada, porque tenemos el mismo Dios, el mismo Cristo, el mismo Espíritu Santo, la misma palabra sana y eficaz, cortante como espada de dos filos. Gracias, mi hermano pastor Fernando Chinchilla, por esta confianza que tú me has dado, por el espacio que tú me has dado para predicar la santa palabra. Y si he de vivir 10 años más o 15 años más, si Cristo no ha venido por su iglesia, ahí seguiré hasta que el Espíritu Santo diga otra cosa
y tú como pastor estés de acuerdo. Mientras tanto, como dije ayer, entre más predico, menos me canso, más energía tengo de parte de Dios. Así que, hermano, hermana, amigo que me estás escuchando, si tú crees que esto es cansado, pues en lo físico sí, somos de carne y hueso. En cuanto al espiritual, nos sentimos alegres y felices y nos acostamos con una sonrisa de oreja a oreja, porque pudimos agradar a Dios, servirle a Él, hacer que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Gracias a todos. Gracias a ti, mi hermano pastor Fernando Chinchilla, a su esposa Liliana, a Andrea, su auxiliar, y a todos los hermanos de la misión Tierra Santa en Florida, Estados Unidos. Dios los bendiga hoy, mañana y por la eternidad. Amén y amén.